Nos vamos ahora a servir del capítulo 5 de Evangelii Gaudium, que tiene como título Evangelizadores con espíritu. Bueno, pues como ven ustedes, recurrimos al magisterio de la Iglesia para desde él irnos puliendo, desde él pues irnos preguntando de qué manera, cómo nos quiere el Señor, etcétera, ¿no? Bebemos de la fuente del magisterio, de la palabra de Dios y de ese magisterio de la Iglesia. Bien, como digo, sirviéndonos de ese capítulo 5, Evangelizadores con espíritu. Dice Francisco, en el punto 261, dice: cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada, que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¿Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa? O sea, es decir, que es como si dijese, el Papa nos dice, ¿no? Incluso en nuestro lenguaje habitual, ¿no? Se dice, a esto le falta espíritu, le falta espíritu. Puede ser que la letra esté perfecta, que la letra no haya que hacerle ninguna matización, pero le falta espíritu a esto. Esa expresión que solemos decir popularmente, yo creo que se entiende, porque la letra refiere lógicamente un contenido, pero luego tiene que haber un espíritu que conjugue con la letra. Se suele decir así popularmente en nuestro lenguaje español que a veces la letra y la música no coinciden. Dice, aquí hay un problema, la letra y la música no coinciden. Por ejemplo, te viene una persona, te dice, no, yo no tengo nada contra ese, no tengo nada, yo no tengo... Dice, perdona, la letra y la música no coinciden. Me dices que no tienes nada y la manera de decírmelo me lo estás diciendo que sí que tienes. A ver, no nos equivoquemos. Aquí la letra y la música no conjugan. Tú, aunque me digas que no tienes nada, se te nota que tienes unos celos que te rezuman en tu tono de voz. Vamos, entonces, ¿por qué? Es que es muy importante, no solo la letra, la música, el espíritu es muy importante. Entonces, a esto se refiere aquí el Papa Francisco cuando dice, a veces tenemos, ¿no?, construcciones perfectas, teóricamente perfectas, pero les faltan espíritu. Y ese espíritu es que alguien sea capaz de que ese gran mensaje sea expresado, como dice aquí, sea expresado desde desde tu pasión, o sea, que tu pasión interior, Dios nos ha creado pasionales y no tenemos que asustarnos de eso. La pasionalidad es un don de Dios, otra cosa es que sea bien conducida o mal conducida, ¿no? Que tu pasionalidad esté integrada en la letra. Que tú le pongas pasión a esa letra, si no le falta espíritu. En cualquier caso, lo que está claro es, además de esto anterior, dice el punto 261, pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del espíritu. En definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. El Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Por lo tanto, evangelizar con espíritu puede tener dos acepciones. La primera, a la que me he referido antes, quiere decir con pasionalidad. A ver, que eso que dice la letra, pues conjugue con tu pasionalidad. Si alguien está diciendo una cosa que dice, no, pues Jesús entregó su vida por nuestra salvación, dice, por Dios, que la letra y la música no coinciden. O sea, a ver, por Dios,
Tu pasionalidad tiene que estar puesta al servicio de lo que ahí se está diciendo. O sea, es que si no, esto no puede ser, ¿eh? Ahora, el espíritu no es únicamente tu espíritu, tu pasionalidad. La segunda afirmación que hacemos es que evangelizar con espíritu también es Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Me refiero, no solo es tu espíritu personal, tu pasionalidad, sino espíritu con mayúsculas. O sea, luego tiene que ser con espíritu con minúsculas, pero con espíritu con mayúsculas, con las dos, ¿eh? Con Espíritu Santo también. Entre otras cosas porque esas dos acepciones de espíritu, con minúsculas y con mayúsculas, no son contradictorias. Porque es el Espíritu Santo el que nos creó pasionales. A ver, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa pasionalidad, ese espíritu con minúsculas, es obra del espíritu con mayúsculas. Y en segundo lugar, no hay contradicción entre espíritu con minúsculas y espíritu con mayúsculas con tercera persona de la Santísima Trinidad, porque estamos llamados a sintonizarnos, a que mi pasionalidad sea purificada e iluminada. En la historia de la espiritualidad siempre ha habido, ¿no?, la dimensión purificativa o purgativa y la iluminativa para llegar a la unitiva. Ha sido tres vías siempre, digamos, de las escuelas de la espiritualidad: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Las tres son importantes porque, digamos, la purgativa, la purificativa es: yo necesito en mi pasionalidad desprenderme de muchas cosas. San Juan de la Cruz pone un ejemplo precioso. San Juan de la Cruz dice: cuando tú coges un tronco, ¿no?, una rama gruesa de un árbol que es verde, todavía está verde, está recién cortada, y la tiras, la echas en el fuego de tu hogar, ¿no?, para que sirva de leña, como el tronco está todavía húmedo, no prende fuego inmediatamente, sino que primero tiene que echar toda la humedad que tiene dentro, y a veces echa espumarajos, y a veces incluso mete ruido, pega pitidos y chasquidos, porque tiene una humedad de la que tiene que purificarse. Mientras que no se purifique, ese tronco no es capaz de arder. Pues esa es la vía purificativa. La vía purificativa es que uno, su pasionalidad tiene que desprenderse de cosas, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque una cosa es tener celo y otra cosa es tener celos. Es que de tener celo a celos, cuidado con eso, ¿no? Una cosa es tener ardor y otra cosa es ser posesivo. Hay que purificarse, ¿eh? Y podríamos poner montones de ejemplos más en los que mi pasionalidad tiene que ser purificada, claro. La tarea de la purificación es importantísima y hay que pedir el don del Espíritu Santo para desenmascarar las cosas, porque es muy fácil que nos autoengañemos. Por ejemplo, cuando alguien padece celos, es muy difícil que él los identifique fácilmente, tiende a justificarse con falsas razones. A ver, que tienes celos. Pero como tienes celos, toda la visión de la realidad que tú juzgues está trastocada. Entonces necesita una purificación interior para ver las cosas desde otra perspectiva. Esa es la vía purificativa. La vía iluminativa, que no es contradictoria con la anterior, es decir, a ver cómo Jesús en el Evangelio me va predicando los valores del reino, y los valores del reino hacen que yo vea las cosas con mayor claridad, porque no se trata únicamente de examinar mi conciencia, que parece que estamos siempre en una... No, sino que viendo a Dios me ilumina las cosas y así yo veo más fácil. Santa Teresa de Jesús, perdonad que pongo tantos ejemplos de los santos españoles, porque la verdad es que creo que es un tesoro que tenemos, Santa Teresa de Jesús, dice ella, ¿no? Dice: entrando en una habitación, me pareció que la mesa central de la habitación estaba limpia, ¿no? Pero en abriendo el ventanal y entrando la luz del sol, vi toda la luz del polvo que había dentro, claro, porque es que es la iluminación la que te permite conocer las cosas. Es que la purificación no se hace únicamente por vía de introspección. Me voy a examinar. Mira, hay cosas, por mucho que te examines, tú necesitas luz. Sin luz tú no vas a ver las cosas.
Tú necesitas la luz de la revelación. Y entonces entra en la luz y dices, ¿cuánto polvo había en esta mesa? El polvo ya estaba antes, pero tú no tenías luz para verlo. No tenías luz para verlo. Y así pasa a veces, ¿no? Que en la vida espiritual, uno, cuanto más se acerca a Dios, más conciencia tiene de sus pecados. Parece que esto de ser cristiano me hace más pecador. No. Pasa que ahora ves las cosas, antes no las veías, ¿no? Entonces dice, casi prefiero no ver. Mal asunto. Claro, es la luz la que te permite conocer las cosas. Y finalmente es la vía unitiva. La vía unitiva, pues es nuestra meta definitiva en el cielo. O sea, es decir, es el matrimonio espiritual que Dios da aquí a los místicos en la cumbre de esta vida, y es la visión beatífica que todos tendremos en el cielo, donde seremos una sola cosa en el desposorio con Dios. Porque una clave de la vida espiritual es la esponsalidad. Estamos llamados a un desposorio eterno con el Señor. La esponsalidad. Allí en Ávila, en el lugar donde nació Santa Teresa, en San Pedro de Alcántara, hay un museo con un cuadro precioso, que le llaman Las Tres Esposas. No sé si es Las Tres Esposas o Los Tres Desposorios, bueno, pero parecido, ¿no? Entonces, es un cuadro que tiene como muy grande, casi es de tamaño natural, ¿no? A modo de tríptico. Y la primera imagen es la imagen de una novia que se está engalanando con su traje para el día de la boda. La están vistiendo, le están poniendo... Bueno. La segunda imagen es la imagen del desposorio espiritual de Santa Teresa de Jesús, desposándose con Jesús. El desposorio de la vida religiosa, en el que un ángel, un querubín, le traspasa con una flecha su corazón, y es el matrimonio espiritual. Y a la tercera escena, que no sabéis cuál es, la tercera esposa es una persona que ha fallecido, que su alma está como saliendo del cuerpo, y Jesús que viene a desposarse con ella. Hace un cuadro impresionante. Y se llama Las Tres Esposas, porque en esta vida estamos llamados a desposarnos con Dios, y el matrimonio es un sacramento de ese desposorio definitivo. Y la vida consagrada que hemos recibido como don algunos, es también pues un adelanto de ese desposorio definitivo. Luego la vida unitiva es la definitiva, cuando seamos una sola cosa con el Señor, y allí no haya distorsiones, ¿sabes? Porque aquí hay muchas distorsiones, porque no estamos bien purificados, porque no estamos bien iluminados. Entonces, esto de que sean, ¿no?, evangelizadores con espíritu, con pasión, pero evangelizadores con Espíritu Santo, son dos cosas que tenemos toda la vida para integrarlas. Fíjate, esta vida es una vida para integrar el Espíritu con minúsculas con el Espíritu Santo con mayúsculas. Es toda por la purificación, por la iluminación y por la unión definitiva con Dios. Y alguno dice, pues yo no sé si voy avanzando, ¿no? Bueno, pues uno no solemos ser buenos jueces de nosotros mismos. Hay que dejarle a Dios que haga, que sea el que evalúe. Y además, fijaros una cosa, el purgatorio, el estado de purgatorio, del cual muy pocas veces hablamos, por cierto, es también un don de Dios y de su misericordia para terminar de consumar la purificación y la iluminación y llegar a la vía unitiva. Porque el propio San Juan de la Cruz utiliza esa imagen del tronco húmedo, que dice cómo, cuando ha sido bien purificado, llega a convertirse en una brasa en la que ya no se distingue qué es llama y qué es brasa del árbol. Casi están unidas ambas cosas, ¿no? Y utiliza San Juan de la Cruz esa imagen para hablar del purgatorio. Porque en el purgatorio hay ese irnos purificando y desprendiendo hasta que al final seamos llama de amor viva con Dios en el cielo. Luego también, incluso hay que juzgar eso desde esta perspectiva, de ser evangelizadores con el Espíritu. Bueno, Evangelii Gaudium en este capítulo 5 subraya mucho en esa motivación del impulso misionero la importancia de los dos pulmones. ¿A qué me refiero yo con los dos pulmones? Vamos a ver.
En la Iglesia siempre ha habido dos pulmones. Digamos, el alma, o el pulmón contemplativo y el pulmón activo. Se dice que también la Iglesia tiene como dos pulmones. La Iglesia oriental, católica, ¿no? O los cristianos orientales son más contemplativos y los cristianos occidentales son más activos. Los dos pulmones tienen que respirar al unísono, ¿eh? No es bueno que uno... A ver, esas dos almas, el alma contemplativa y el alma activa, tienen que estar integradas en el proceso de la evangelización. Y nos suele costar bastante esto. Nos suele costar bastante. Porque uno dice, no, yo es que soy de la rama activa, ¿eh? Yo soy de la rama tal. Es verdad que Dios puede dar determinados carismas. Ojo, eso es verdad. Hay determinados carismas que sin rechazar nunca el otro pulmón, bueno, pues recibir un carisma especial en un lado. Pero incluso las almas más contemplativas, como San Benito, como Santa Teresa de Jesús, tenían una dimensión de trabajo y de ora et labora, decía San Benito. Pues fíjate tú, era un monje contemplativo, pero decía ora et labora. O sea, siempre tenemos que tener los dos pulmones, la acción y la contemplación, integrados. Si nos cuesta mucho integrarlos, ¿por qué es? Hombre, porque existe... porque todavía nos queda mucho camino, porque nos falta purificación e iluminación, porque, a ver, ¿Jesús qué era? ¿Contemplativo o activo? A ver, esa pregunta es absurda. A ver, en el fondo, en él, o sea, ¿Jesús qué era? ¿Verdad o amor? Bueno, es una sola cosa, ¿no? Nuestro problema es la disociación, o sea, porque nuestra falta de camino, por ejemplo, este mundo actualmente se está armando un lío muy gordo entre verdad y caridad. Y una de las herejías de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Esto hoy en día es algo, para mí, de lo más grave que está aconteciendo. Que si es un error que se invoque la verdad contra la caridad, también es un error que se invoque la caridad contra la verdad. A ver, no. La verdad y la caridad son las dos caras de una misma moneda. Contraponerlas ambas es un error, ¿eh? Lo mismo pasa con la vida contemplativa y la vida activa. Son dos dimensiones que tienen que estar plenamente integradas, ¿no? Y dice el Papa, os lo leo: me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía, al mismo tiempo que se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y de la lógica de la encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en una excusa para no entregar en la vida de misión. O sea, claro, existe el riesgo de no integrar las dos almas, la vida contemplativa y la vida activa. Es como una falsa dicotomía. Acordaros del pasaje evangélico de Marta y María, que es muy emblemático, ¿Cuál fue el pecado de Marta? ¿Preparar la cena? No, hombre, Jesús se la comió, estaba bastante rica, creo. A ver, porque uno podía decir, no, tú bien que te quejaste, pero luego bien que comiste la cena, ¿no? A ver, las cosas no iban por ahí. O sea, no es ese no fue el reproche de Jesús. El reproche de Jesús, ese Marta, Marta, andas inquieta y angustiada con tantas cosas, solo una es necesaria. ¿Por dónde va eso? Por la posibilidad de que uno, haciendo cosas buenas, porque fíjate, estaba haciendo una cosa buena, estaba haciendo una cena para el Hijo de Dios. ¿Te imaginas preparar la cena para el Hijo de Dios? Tú fíjate, es difícil que tú en tu vida hicieses algo diciendo, voy a preparar la cena al Hijo de Dios. Jesús no le reprochaba eso. Le reprochaba la posibilidad de que haciendo cosas buenas las hagamos sin estar en la presencia de Dios. Uno puede hacer cosas buenas, se puede dedicar a las cosas de Dios sin estar con Dios. Eso es posible, ¿eh? A ver, que eso es posible. No sé si han leído ustedes el libro de Bantuán, de ese cardenal que estuvo 10 años preso. Este librito de 5 panes y 2 peces, ¿no? Que es una joyita de libro. Y él dice en un momento, claro, 10 años, fíjate, un obispo que le cojan preso, le metan allí 10 años, el que él no sabía nada, no sabía si algún cristiano de su diócesis habría sobrevivido.
habrán acabado con todos, ¿qué estará pasando ahí fuera? ¿No? Pero lo fuerte del asunto es que él dice, él va orando, ¿no? Se va purificando, está celebrando la Eucaristía allí, incluso pone la palma de la mano hecha allí, consigue unas gotas de vino y celebra la Eucaristía arrinconado para que no vean que está celebrando la Eucaristía en un rincón, madre mía, ¿eh? Y él llega a la siguiente conclusión, ¿no? Dice, el Señor me ha traído aquí porque yo estaba antes ocupado en las cosas de Dios. Y me ha traído aquí para que mi corazón se centre en Dios y para que las cosas de Dios no sean para mí una excusa de no estar con Dios. La verdad es que es impresionante que alguien que está en la cárcel 10 años haga esa lectura de ese momento, ¿no? Dice, madre mía, vaya lectura de ese acontecimiento. Es impresionante que alguien haga esa lectura espiritual de algo tan terrible, ¿no? Diciendo, mira, es que yo me he dado cuenta que yo me ufanaba como Marta, ¿no? Haciendo esto y lo otro, y el estar totalmente, ¿no?, volcado en las cosas de Dios me hacía que el centro de mi vida no fuese Dios, fuesen las cosas de Dios. Cuidado con eso. Uno puede tener su corazón centrado en las cosas de Dios. No, hay que tenerlo centrado en Dios, no en las cosas. Es como si el matrimonio dice, oye, que no me quieres, que no sé. Oye, pero ¿cómo que no te quiero? Si te he preparado la ropa, si te he preparado la comida. Pero a ver un momento, ¿pero me quieres o no me quieres? Pues dímelo, ¿no? O sea, a ver, es que, pero si te estoy haciendo todas las cosas por ti, ya, las haces por mí, pero es que no me miras a los ojos. No me has dicho que me quieres hace un montón de tiempo. Eso que pasa en el matrimonio, que puede pasar en el matrimonio, pasa perfectamente en nuestra relación con el Señor. El reproche a Marta es un reproche muy curioso, o sea, muy actual, ¿eh? Uno puede, o sea, el problema de Marta es que no vive en presencia de Dios, ¿no? El agobio por las cosas le roba presencia de Dios, contrapone la vida activa y la vida contemplativa, y esa contraposición es una trampa mortal. Es una trampa mortal. Por cierto, me permiten contarles una pequeña una pequeña, ya sé que me salgo un poco del hilo, pero bueno, esto es un poco... Es curioso, no sé si ustedes han pensado alguna vez, ¿y Lázaro qué pasaba, no? Porque estamos ahí en la casa de Lázaro, Marta y María. Oye, ¿y Lázaro qué pasa? ¿Dónde estaba? Me atrevo a compartirles una explicación hipotética, ¿no?, que un tal Jean Vanier, que es el fundador del Arca, ha hecho pública, que yo francamente me parece muy verosímil, y yo me atrevería a sumarme a ella. Obviamente esto que voy a explicar es una hipótesis, y no forma parte de la enseñanza oficial de la Iglesia, pero claro, una casa, a ver, el mundo judío era un mundo muy machista, o sea, en el sentido que la mujer no era protagonista sino que era el varón el que, bueno, entonces, ¿dónde estaba Lázaro en toda esa historia que casi no aparece en los episodios, que llega allí? Bueno, pues lo que Jean Vanier dice es que los episodios evangélicos sobre la casa de Betania, de la que Jesús iba a esa casa de Betania con mucha frecuencia, y era el que se hospedaba, etcétera, todo pinta, o sea, da la impresión de que, claro, ¿cómo iba tanto? Y todo pinta que Lázaro podría ser una persona disminuida, quizás un síndrome de Down. Y eso explica por qué no aparece como sujeto de derechos en ese lugar, sino que siempre aparecen Marta y María, siendo ellas las que son protagonistas activas, ¿no? Y también dice en un sitio, aquel al que tanto quieres está enfermo o ha fallecido. Jesús tenía un cariño muy especial por él, precisamente por ser quizás un discapacitado, un disminuido, un síndrome de Down, al que Jesús le tenía un cariño especial. Pero son siempre Marta y María las que en los episodios evangélicos gestionan las cosas, cosa que no se aviene bien con lo que era la costumbre judía, en la que el varón era el que siempre gestionaba las cosas. Bueno, es una pequeña teoría, es una pequeña teoría, pero que a mí me cuadra mucho, me parece una explicación. Por otra parte, Marta y María están en edad casadera, pero no han renunciado a casarse, se han quedado en casa para cuidar a su hermano. Me parece una explicación hermosa, porque el hecho de que Jesús también eligiese esa familia
como su lugar de descanso, todavía le da más belleza a que Jesús hiciese de la casa de Betania su lugar preferido, ¿no? Su lugar de descanso. Bueno, pero esto no deja de ser un tanto anecdótico. Voy a lo anterior, al hecho de que hay una importancia de respirar con dos pulmones. Dios nos ha dado dos pulmones, no se puede respirar solo con uno. Cuando uno respira con un pulmón va mal, ahí hay un problema. Y es pues el alma, ¿no? El pulmón contemplativo y el pulmón activo, ¿no? Bien, nunca fue fácil, dice aquí el Papa Francisco. Leo esto, nunca fue fácil. A ver, evangelizar, ¿quién ha dicho que esto es fácil? Dice él, es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil. Sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni en la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de uno mismo, el egoísmo cómodo, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Eso está siempre como un ropaje, con un ropaje o con otro. Entonces, no digamos que hoy es más difícil evangelizar. A ver, más difícil, la historia de la Iglesia da para mucho, Viene muy bien conocer la historia de la Iglesia para relativizar los problemas del momento presente. Anda que hubo un momento en la historia de la Iglesia en la que todos los obispos del mundo cayeron en la herejía arriana. Y solo quedó un obispo, San Atanasio, que encima le mandaron desterrado. Entonces, tú fíjate, oye, pero qué momento histórico ese, ¿no? Oye, pues la Iglesia ahora confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y los emperadores estuvieron a punto de acabar con la fe en la divinidad de Jesucristo, ¿no? La historia es maestra. La historia es maestra para que nos demos cuenta de que lo que dice San Pablo, ¿no? Nos derriban pero no nos rematan. Mi hermano sacerdote, que fue director de Radio María y que además él fue un poco el causante de que yo entrase en Radio María, ¿no? Pues mi hermano, él, claro, siendo director de la radio, pues uno seguro que vivirá montones de líos y persecuciones y cosas, porque cuando una radio predica una cosa así, en un contexto así, ¿sabes? Pues te puedes imaginar lo que puede llegar a molestar, y los intentos que habrá para intentar quitárselo de en medio, Y entonces él en una ocasión, contándome cosas, etcétera, me decía, me parece que voy a ponerle como lema de la radio, de Radio María, dice, nos derriban pero no nos rematan. Que decía, ves que aquí vivimos continuamente, es así, o sea, es decir, eso viene bien conocerlo, que siempre ha sido así, Chesterton, cuando hace sus lecturas de la historia, él dice que ha habido 5 momentos históricos, por lo menos en la historia, en los que la Iglesia ha estado al punto de desaparecer, de morir. Uno, que os he contado, ¿no? El del momento del arrianismo, etcétera, ¿no? Dice, por lo menos ha habido 5 momentos en la historia, Pero con mucha gracia, dice Chesterton, ¿no? El cristianismo ha muerto varias veces, pero ha resucitado otras tantas, porque Dios nos ha enseñado el camino para salir del sepulcro, dice él, ¿no? Con mucha gracia, diciendo, a ver, si Jesús salió del sepulcro, pues nos lo ha enseñado a nosotros, ¿no? De cómo. Entonces, esto es muy importante. Y ahora permítanme que les diga una cosa. En teoría, esto lo sabemos. En teoría sabemos que habrá persecuciones, que habrá dificultades, que no tenemos que asustarnos, que forma parte de lo que Jesús en el Evangelio nos lo dijo. Pero ¿qué ocurre? Que luego cuando vienen problemas y cuando vienen las persecuciones, y a veces pues vienen como yo nunca, a veces no, casi siempre, como yo nunca lo hubiese pensado, y de quien yo nunca lo hubiese pensado, y a veces desde dentro de tus filas y no sé qué y no sé cuántos, dice uno, a ver, te dice el Señor, pero tú no me habías dicho que tú querías abrazar la cruz. Y dice, sí, pero hombre, pero no está de otra manera, ¿no? Porque uno se había imaginado la persecución, pues eso, ¿no?
pues aquí estamos los cristianos y entonces que vengan los soldados, los romanos del imperio y que sean ellos los que nos cojan y nos lleven a los leones. Pero resulta que los leones tienen otros formatos. Son formatos que parece que alguien te pega una puñalada por la espalda. El otro no sé qué, sale en medio de comunicación. Y uno ya sabía la teoría de que la persecución forma parte de tu vida, pero tú te lo habías imaginado de otra manera, ¿no? Y entonces parece que el Señor te dice, pero ¿no me dijiste tú en aquel retiro, Señor, yo abrazo la cruz para seguirte? ¿Qué cruz querías, pues? ¿O pensabas tú elegirla? Esto también es importante, que lo entendamos. A ver, o sea, la historia de la persecución siempre ha acontecido, nunca ha sido fácil. Lo que ocurre es que siempre nos sorprende. Esa es la historia. La historia es que siempre nos sorprende. Uno nunca pues ve realizada, ¿no? Pues esa contradicción en los parámetros en los que él la hubiese supuesto. Pues no, son parámetros distintos, ¿no? Lo importante es que el evangelizador se centre en una conjugación de fidelidad a la tradición, a la fe católica, a la revelación recibida y búsqueda interior de esa experiencia. Las dos cosas son necesarias. Fidelidad a la tradición, porque si no eres tú el que te inventas las cosas, pero experiencia personal, no meramente recibida por tradición, sino experiencia personal de ella. Yo a veces en Radio María he puesto este ejemplo, que igual les va a resultar un poco así sorprendente. Es recurrir a un ejemplo como una metáfora, me lo permiten. Ya sabemos todos que en el mundo anglosajón tienen ese deporte, el deporte de la cacería del zorro, ¿no? Bueno, pues igual en el mundo hispano pues tenemos los toros. Bueno, ellos tienen pues la cacería del zorro. Entonces, en la cacería del zorro pues sale, ¿no? Pues cuando se suelta el zorro para que comience la cacería, se le dan unos metros, ¿no? de ventaja y se suelta la jauría de los perros. Y salen 20 o 30 corriendo detrás, ¿no? Salen todos detrás de él. Y ya, pues eso, nos imaginamos lo que es eso. Y todos corren, todos ladran al unísono, todos saltan los setos, pasan los ríos y todos, ¿no? Y la cacería se alarga. Porque el zorro corre que se las pela, claro, por la cuenta que le trae. La cacería se alarga y se van descolgando perros, algunos de ellos heridos, se hieren en las patas, etcétera, y al final pues van quedando menos y menos y menos, hasta que al final son solo 2 o 3 los que alcanzan al zorro. Entonces la moraleja, para entendernos, ¿no? La moraleja de esta metáfora es, a ver, ¿por qué han sido estos 2 o 3 los que han alcanzado al zorro, no? Porque eran más jóvenes, porque estaban mejor preparados, porque comían mejor, yo qué sé, ¿no? No, la moraleja es otra. Porque estos 2 o 3 son los que cuando soltaron el zorro le vieron. Entonces corrían detrás de lo que habían visto. Todos los demás es que no habían visto. Entonces corrían porque veían correr, ladraban porque escuchaban ladrar, saltaban cuando saltaban los demás, pero claro, la cosa se iba alargando y llega el momento en que dicen, oye, ¿tú has visto algo? Pues yo tampoco, oye, vamos a descolgar. Y entonces se van descolgando y van diciendo, oye tú, que esto no puede ser. Entonces, a ver, esta metáfora sirve para iluminar que es muy importante conjugar fidelidad a una tradición con experiencia personal. Porque si uno no tiene un encuentro personal con Jesucristo, claro, va a ser muy difícil que sea fiel, Por ejemplo, hay que ir a misa los domingos. A ver, ir a misa todos los domingos de tu vida, hay días de guardar, como se decía antes, ¿no? Ir a misa, como era el mandamiento de la ley de la Iglesia, decía, ir a misa los domingos y días de guardar. Por lo menos en España nos enseñaban así esa expresión, y días de guardar, se decía. A ver, ir a misa los domingos y días de guardar. Porque está mandado, hoy es de precepto, hoy no es de precepto, que todavía suenan los teléfonos y preguntan esas cosas, Hoy es día de precepto. A ver, ir a misa porque toca y es día de precepto, durante 1 año, 2 años, 3 años, 10, 20, 30, va a ser que no,
En un tiempo igual se hizo porque la fuerza de la tradición era tremenda, pero en este momento va a ser muy difícil. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, si no has experimentado también cómo Él fija sus ojos en ti y te dice, ven y sígueme. Es que también la fe es una conjugación de tradición recibida y de encuentro personal tuyo con Jesucristo. Y las dos cosas hay que integrarlas. Lo de la integración es muy importante, porque sin esa integración existen lecturas, digamos, parciales. Un pequeño excursus teológico para fundar esto. ¿Recuerdan ese versículo del Evangelio de San Juan que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Recuerdan, verdad? Es muy curioso que en el Evangelio, en el original griego, no pone comas. Yo soy el camino, la verdad. No, soy el camino y la verdad y la vida. O sea, repite la conjunción copulativa en griego kai, y, o sea, como subrayando que no soy solo una de las cosas, sino las tres, sumando las tres. Porque en la vivencia del cristianismo existe el riesgo de vivir el misterio de Cristo desde una de las tres. Entonces, presentar a Jesús solamente como el camino, es como aquel que se acerca a Jesús meramente desde una experiencia moralizante. Y hay mucha gente que para él Jesús es, pues eso, cumplir los mandamientos, cumplir no sé qué. Y hay mucha gente que lo entiende así, Pues, ¿qué es ser cristiano? Pues ir a misa los domingos, pues hacer esto, no robar, no matar, no sé qué. Estaba haciendo hace poco a poco vamos degenerando con eso, porque uno hace mucho en una visita pastoral, le pregunto a un chaval y le digo, ¿qué es ser cristiano? Y me dice él, reciclar. Reciclar y compartir. Y digo, fíjate tú qué visión tan un poco horizontal de las cosas, ¿no? Digo, madre mía. Y dije, bueno, un poquito más, vamos a intentar explicarlo, le dije. Entonces, cuando uno ve el cristianismo solo como el camino, tiende a tener una tendencia moralizante, que no es, o sea, porque lo principal es el encuentro con Cristo. Cuando uno ve el cristianismo como verdad, camino verdad, solo como verdad, tiene una tendencia a deformar la revelación meramente como un contenido dogmático. Eso que he dicho antes, alguien que se sabe todos los dogmas pero que su vida no... O sea, tiene la cabeza bien amueblada, pero la vida no concuerda. Entonces existe también ese riesgo de quien tiene la cabeza muy bien amueblada, se lo sabe todo se lo sabe todo, pero su vida no concuerda. Y es una imagen pues demasiado dogmática, teorizante. E incluso, fíjense, voy a decir lo siguiente: cuando alguien vive el cristianismo no como camino, no como verdad, sino únicamente como vida, no, para mí la experiencia de Dios es pues mi experiencia interior, que yo lo que quiero es sentir, llegar a una especie de nirvana en el que yo llegue a la paz interior. A ver, estás haciendo de la experiencia religiosa una especie de producto para no sé qué sensaciones interiores, que estás buscando reducir la experiencia religiosa a una búsqueda de paz, de relajación interior. Y eso también hoy en día se está dando, No sé aquí cómo estarán las cosas, pero en España eso a tope. La gente confunde el encuentro con Dios con un rato de yoga, de relajación. Oiga, no tiene nada que ver. Que Jesús, cuando estaba en Getsemaní orando, no parecía muy relajado. Luego, a ver, confundir la oración con la relajación es un error. Es un error. Entonces, existe el riesgo de un moralismo, camino. Existe el riesgo de un dogmatismo, verdad. Y existe el riesgo de un experiencialismo orientalista, que es la vida. No. Las tres cosas tienen que estar integradas. Tiene que haber una integración entre la fe en la verdad, la experiencia interior y la coherencia moral de los mandamientos. O sea, las tres cosas tienen que estar integradas. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica tiene tres partes fundamentales, que son credo, que son mandamientos y que son sacramentos. Y oración, claro, porque son camino, verdad y vida.
Y tiene que existir un equilibrio entre eso, entre los tres aspectos, porque si no, inevitablemente caemos en un moralismo, en un dogmatismo o en un experiencialismo. Y entonces por eso insisto, ¿no?, en la importancia de integrar la tradición y mi encuentro personal. Porque si alguien desprecia la tradición y piensa que él va a conocer desde su experiencia interior de nirvana, no sé qué va a ser eso, va a conocer a Dios. Hombre, bueno, que Dios se ha revelado. O sea, Dios se ha revelado una revelación, y si esa revelación no hubiese acontecido, si tú pretendes conocer a Dios solo desde tu experiencialismo interior, es que ¿a dónde vas tú? Tú vas a confundir la revelación de Dios con tus estados interiores, ¿no? Bueno, como ven, este es un punto importante, de cómo tener una visión integrada del mensaje revelado a la hora de ser testigo y apóstol de él. Un paso más, dice el Papa Francisco, para ser apóstol de Jesús. Gusto personal de ser pueblo. Es curioso, esta es yo creo que esto que voy a explicar ahora, pues es muy del genio personal del Papa Francisco, porque a ver, hay cosas que esto anterior que he explicado, hombre, son aspectos que están muy presentes pues en la tradición de la Iglesia, pero hay cosas que son muy del genio del Papa Francisco. Una es esto de gusto personal de ser pueblo. Dice: para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por el pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. Jesús compartió la vida con la gente, les miró con cariño, compartió la mesa de los pecadores, cosa que fue problemática para él. ¿Cómo ha entrado en casa de un pecador? ¿Y cómo está hablando con esa mujer? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo la samaritana habla con Jesús? A ver, Jesús compartió la vida de la gente a pesar de las acusaciones, ¿no? Y por la noche recibe a Nicodemo, el otro no sé qué. O sea, Jesús comparte la vida de la gente. Entonces, no podemos refugiarnos en falsas distancias, que en el fondo son espacios de comodidad. Espacios de comodidad. Yo a nuestros sacerdotes, también cuando me encuentro con ellos, a nuestros sacerdotes, especialmente a los más jóvenes, les digo: ¿cuántas horas inviertes visitando casas? ¿O estás en tu despacho? A ver, ojo con eso, ¿no? O sea, ¿cuántas horas invierto visitando las casas, saliendo, etcétera, tal, ¿no? Yo recuerdo en mi vida de sacerdote así, de novel, o sea, que te estabas iniciando, el obligarme un poco a mí mismo, ponérmelo en mi agenda. Para mañana visitaré a Pun y a Pun, y me lo escribía porque sabía que me vendrían ganas de escaquearme, como se dice. ¿Ustedes dicen la palabra escaquearse? No, se dice no. En España escaquearse es pues diciendo: ya buscaré alguna excusa para que a última hora no lo haga. ¿Quitarse quitarse el tiro? Eso no. Vamos a hacer aquí un diccionario costarricense español aquí. Es más sencillo lo de escaquearse, quitarse el tiro es más complicado. Bueno, pues claro, está uno diciendo: a ver, yo recuerdo que en mi vida he dicho: a ver, José Ignacio, que nos conocemos, para ti es mucho más fácil quedarte en el despacho y cojo y leo y escribo y tal, ¿no? Me es mucho más fácil eso que coger, voy y venga y toco la puerta y no sé qué. Me acuerdo que llegó el año 2000, que era el año de la redención, y dije: el año de la redención, pues tendré que hacer algo, ¿no? Y dije: venga, voy a todas las casas, pues voy a meterles un papel, pues diciéndoles que voy a visitarles y a quien quiera bendecir la casa y tal, ¿no? Pero a ver, yo lo hacía un poco obligándome, porque sabía que, porque cada uno, todos nos conocemos y cada uno sabe lo que le cuesta y lo que no le cuesta, ¿no? Y claro, haciendo esas visitas pasan muchas cosas, tú verás, tocas un timbre y a ver qué pasa ahí.
pues puede ocurrir que alguien te cierre la puerta que no sé qué, o que tú te está oyendo y no te abre, o me acuerdo que en una de las casas en las que toqué me abre una chica adulta, ¿no? Que trabajaba en esa casa haciendo las labores domésticas, y me dice: los dueños son testigos de Jehová, pero ahora no están, pase usted y bendiga, me dice. Les dije: no, hija, no. Les dije: hombre, pero vamos a ver, eso no. Entonces, pero bueno, yo decía, unos tanto y otros tampoco, decían. Entonces, bueno, pues a ver, lógicamente requiere que nos obliguemos, que demos una visita. Y les voy a contar que que entre las cosas que me pasaron, en ese intento de, venga, voy a tocar todas las puertas, ¿no? Que es el año 2000, que hace 2000 años nació Jesús, ¿no? En una de las sitios en los que toqué salió un hombre, pues que era muy comunista, muy tal, ¿no? Y que había tenido la típica historia que en España a veces ocurre con aquella guerra civil, que fue terrible, que dividió a la gente en dos Españas. Y bueno, ya saben ustedes que hubo 6.000 sacerdotes asesinados y iglesias quemadas. Bueno, aquello fue terrible. Y claro, la gente, cada uno lee esa historia dependiendo de afectivamente en su familia, porque al final los lazos familiares y afectivos son los que te han hecho una lectura de esa historia, ¿sabes? Eso es así. Y este estaba, pues eso, ¿no? En esa lectura. Y el hombre me dice: hombre, y me dice, ¿quiere usted pasar, no? Si quiere escucharme, puede pasar, me dijo. Digo: sí, hombre, yo quiero escucharle. Yo me llego allí y el pobre, claro, pues me contó pues toda su herida, pues con una lectura de la historia, que él obviamente no, porque sus padres habían formado parte, pues bueno, pues de una represión en la guerra civil, y a su madre además, pues por lo visto, pues le habían cortado el pelo, le habían, como un escarmiento, ¿no? Le habían cortado el pelo, le habían desnudado y le habían hecho tomar una purga para que se hiciese todas sus necesidades según paseaba por el pueblo y la gente se riese de ella, y era su madre. Y obviamente el corazón de ese hijo, pues tú verás, ¿no? Y me contó todo eso, ¿no? Y yo obviamente dije: bueno, esto es un día de gracia, que hable, ¿no? Que se desahogue. Y bueno, pues me acuerdo que tardó mucho en hablar, y yo decía: tengo misa a las 7, Bueno, y entonces, bueno, pues le dije unas palabras, porque no era momento de, a ver, le dije: este momento no es un momento para, Y le dije unas palabras y nos despedimos, y le di las gracias y le dije: el motivo de mi visita es que hace 2000 años que nació Jesús, y por encima de las historias de nuestras heridas está Él. Y además vamos a rezar. Yo dije: yo tengo misa ahora, yo voy a rezar por su madre, y por todos los que han fallecido, no sé si les hicieron funeral cuando fallecieron o no, y tal. Bueno, me fui. Y entonces el domingo siguiente estaba yo celebrando misa, y la misa ya había comenzado, y veo que él entra. Y dije: joder, ha venido a devolver la visita, ¿sabes? Estuvo un rato, tal, y se fue. No estuvo toda la misa, no, pero estuvo 10 minutos así, escuchó un poco y se fue. Qué hombre, para ese hombre sería la primera vez que entraba en una iglesia en su vida, Estuvo un rato y se fue. ¿Quieren ustedes creer que esa tarde le atropelló un coche y murió? Y yo, fíjate, ¿no? Yo lo viví como un regalo de Dios. Dije, Dios me permitió visitarle, ¿no? Y él dijo: voy a devolver la visita. Y ese día, fíjate, murió en un atropello, ¿no? Y me he acordado de él muchas veces, a la hora de hablar, a la hora de, cuando uno tiene un poco de resistencia, pues para vencer sus interiores, pues no sé si decir timideces, miedo al ridículo, miedo al que dirán, pereza, no sé, o sea, porque esa resistencia nuestra a la evangelización tiene un poquito mezcla de todo, Entonces me acuerdo mucho de él cuando me pasa eso, para motivarme y para decir: oye, tenemos que dar la cara, pues por Jesús, ¿no? Y anunciar su evangelio. Luego yo creo que está claro también que ese vencimiento interior es importante. Aquí el Papa habla de el gusto personal por el pueblo. Bueno, a veces uno tiene un gusto y a veces tiene que educarse el gusto. El gusto también tiene que ser educado. Porque tú vas a un sitio,
en el que igual sabes que no vas a ser bien recibido. Y a todos nos gusta ir a un sitio que nos guste bien recibido. Claro, yo estar con ustedes estoy aquí me a gusto, claro. Pero sé que hay otros auditorios donde la cosa es más complicada. Y entonces tengo que estar en ellos. Y procuro en mi agenda, cuando a veces llegan varias cosas al mismo tiempo y no puedes estar en todas, procuro elegir la difícil, no la fácil. Porque claro, dije, a mí me gustaría ir a un sitio donde todo el mundo te va a recibir. A ver, elige la otra, ¿no? Y así me acuerdo de nuestro difunto padre, que siempre cuando nos enseñaba a comer decía, primero come lo que no te gusta y deja para último lo que te gusta. Eso nos enseñó nuestro difunto padre, ¿sabes? Que cuando había un plato combinado, tú comías primero, quieto, decía, tú come primero lo que no te gusta y dejas para último lo que te gusta. Así nos educaron. Y la verdad es que esa educación ha sido importante en la vida, porque eso tiene muchas aplicaciones, ¿no? Porque supone que el toro hay que cogerlo por los cuernos y hay que dar la cara, para evangelizar por Jesucristo, ¿eh? Bueno, dice también el Papa Francisco, ¿no? Dice, vencimiento de pesimismos y fatalismos. Esto también es importante, ¿no? Porque a veces el pesimismo es un reflejo de la falta de esperanza y es una excusa para la comodidad. Pues eso, ¿no? ¿Para qué me voy a privar, ¿no? De el plan que tengo si no sirve para nada. Si me voy a hacer un gran esfuerzo y vas a ver tú cómo no vamos a obtener ningún fruto. Y eso a veces ahí está calando, ¿no? Y eso es una tentación. Nosotros estamos llamados, esto yo lo repito mucho últimamente, en el contexto español, lo repito mucho. Nosotros estamos llamados a dar fruto, no a tener éxito. Porque eso de decir, es que total, pues, si no vamos a tener éxito, a ver, ¿qué tener éxito? Nosotros estamos llamados a dar fruto, no a tener éxito. Que no es lo mismo, ¿eh? Hay una diferencia sustancial, porque dar fruto es con cruz, dar fruto es con contradicciones, dar fruto es humildemente, y lo de tener éxito es que nos gusta todos los sitios que nos pongan la alfombra, y eso Dios no lo suele querer. No lo suele querer. Estamos llamados a dar fruto, no a tener éxito. Y es más, les voy a decir que una de las cosas que yo le he escuchado a la Madre Teresa de Calcuta, de las que más me han conmovido, porque me pareció potente, ¿no?, escucharle decir eso, ¿no? Decía ella, yo a Dios no le pido tener éxito, le pido ser fiel. Me parece una intuición importantísima, ¿no? Yo a Dios no le pido tener éxito, le pido ser fiel. Lo de tener éxito, no tener éxito, o el nivel del fruto que tenemos que dar, a ver, dejémoslo en manos de Dios. Que también ha habido santos en la historia de la Iglesia como Carlos de Foucauld, etcétera, que murieron sin haber visto una sola conversión en su vida. Esto es importante porque si de lo contrario uno nunca tendrá claro si lo que le mueve es el celo o el deseo, o el triunfo. Y a veces confundimos la santidad con la orla de santidad, que la orla es otra cosa. Creo que esa petición de Madre Teresa es bueno que la hagamos y la repitamos cada uno de nosotros, ¿no? Conocí en una ocasión a una religiosa contemplativa hacia las cuales creo que debemos de tener un gran agradecimiento y reconocimiento, Me parece importantísimo que caigamos en cuenta de que la obra evangelizadora de la Iglesia se sostiene en gran medida en las vocaciones contemplativas. Ojo con esto, que hablamos poco de esto, Y yo, por ejemplo, recuerdo en el castillo de Francisco Javier, que si no han estado ustedes, es un sitio precioso, allá había unas religiosas contemplativas de clausura, y las oblatas de Cristo Sacerdote se llaman, las oblatas de Cristo Sacerdote. Y estuve la semana anterior a mi ordenación, yo tenía 24 añitos,
Y me dijeron ellas, mira, tú te vas a ordenar pronto. Cada uno hemos recibido aquí en la vida de la Iglesia una vocación distinta. Tendrás muchos problemas en la vida, vete tú a saber qué es lo que te espera, me decían ellas. Tú no tienes ni idea de qué va a querer hacer Dios, ¿no? Pero tú recuerda una cosa, que en toda situación en la que tú te veas metido, una de nosotras estará siempre ante el Santísimo Sacramento en adoración y en petición por ti. Y ellas día y noche, 24 horas, toda su vida están en adoración, ¿sabes? Claro, eso es potente, es potente esa capacidad de intercesión. Y seríamos muy ridículos si no nos diésemos cuenta de lo que es ese rezar unos por otros. Seríamos ridículos. Entonces esa conciencia es muy importante que la sostengamos, que la sostengamos. La oración, estamos sostenidos por ellas. Me acuerdo que una conversación que tuve en una ocasión con una de estas almas contemplativas, ya más tarde en mi vida, ¿no? Ya como director espiritual, un poco como acompañante, una de ellas me dijo: a mí en mi vida lo que más me cuesta, o sea, el mayor sacrificio que yo creo que ofrezco a Dios no es la pobreza, no es mi consagración virginal, no es la obediencia, no es ni siquiera estar aquí en clausura detrás de estas verjas, que ya es decir, Decía, para mí yo creo que el sacrificio que más me cuesta y que ofrezco a Dios es el que yo se lo ofrezco en la fe sin saber, sin poder contabilizar cuántos y de qué manera y dónde van a ser los frutos, ¿no? Porque dice, hombre, a mí me encantaría saber tantos misioneros, vocaciones, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Una especie de contabilización, ¿no? Contabilización de los frutos que Dios otorga a su Iglesia, ¿no? Sirviéndose de... Pero fijaros, me conmovió esa perspectiva, porque dije, esto que me ha dicho esta mujer, el mundo no lo intuiría, fíjate, el mundo no lo intuiría. Y decía, pero pienso que es la ofrenda mayor que hago a Dios, ofrecerlo todo por las almas sin que yo las posea. Son de Dios, yo no las poseo, Dios lo sabe. Dios lo sabe, ¿no? Y no sé si conocen el pasaje de Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, que es una joya de la espiritualidad y que todos debiéramos de haber leído, ¿no? Historia de la espiritualidad, que cuando Teresita de Lisieux, ella, ¿no?, va teniendo esa vocación contemplativa, era una niña, una auténtica niña, todavía pues, adolescente de primera fase, y entonces ella estaba sintiendo esa oración a rezar por los demás y le pedía al Señor, Señor, dame un signo de que si yo ofrezco mi vida entera, tú vas a hacer fructificar este signo mío. Y entonces estaban en aquel tiempo en Francia, habían detenido a un asesino en serie, que era terrible el hombre, y le habían condenado a muerte, ¿no?, en el juicio. Y era muy conocido y salía en todos los periódicos. El padre de Teresita de Lisieux, que ahorita está beatificado, no le permitía a sus hijas leer el periódico. Les quería conservar inocentes y no leían el periódico los niños, ¿no? Pero Teresita, que fisgaba y se escapaba, ¿no?, y veía un poco el periódico, seguía la historia de aquel criminal, ¿no?, que iba a ser ejecutado públicamente. Se le iba a decapitar públicamente ante toda Francia, ¿no? Y ella, con toda su alma, ¿no?, pidió su conversión. Señor, que esta alma se convierta. Yo quiero entregar mi vida, pero te pido que me hagas ver una luz, ¿no?, que mi oración ha sido escuchada. Y nunca te pediré nunca más, Tú sabrás, yo me fiaré de ti para siempre. Y entonces llegó el momento de la ejecución, y este era uno de esos que era duros que no veas tú, ¿no? Rechazó todo, rechazó los sacramentos, rechazó la confesión y no quiso saber nada. Y el momento de la ejecución, allí tenía al lado un fraile, y cuando le iban a cortar la cabeza, en el instante último que sabes que le cortas la cabeza, él tuvo un momento de reflejo, cogió la cruz del hábito del fraile, la besó y ¡zas!, y le cortaron la cabeza, ¿sabes? Y eso salió en el periódico. Y Teresita de Lisieux, que fisgó el periódico, dijo, me han escuchado, ¿sabes? Me han escuchado, Dios me ha escuchado. Y entonces ella intuyó que esa ofrenda, ¿no?, que la ofrenda de la oración que llegaba al corazón de Dios, ¿no? Por eso me parece importante, lo siguiente, importantísimo, ¿no?, que nosotros tengamos
tengamos esto muy en cuenta, que la evangelización está sostenida en la oración, en la ofrenda de muchos enfermos que han hecho ofrenda de su vida por la evangelización de la Iglesia, y algún día lo sabremos. Ahora lo intuimos por la fe, pero algún día lo sabremos, Y esto, traducido a nosotros, nos tiene que llevar a ser almas intercesoras. Interceder por aquellos a los que vamos a evangelizar, ser intercesores. Porque esto nos va a ayudar para tener una conciencia de que la misión no es mía, es de Jesucristo. Y además, que solamente conocemos la anécdota de aquel cura que fue a visitarle al santo cura de Ars. Le fue a visitar quejándose de que su pueblo era un pueblo absolutamente irreligioso, que ahí no se convertía ni el Pepe, ¿no? Y entonces se le quejaba, es que son súper fríos y son súper qué, y no sé, como echando la culpa, ¿entiendes? Entonces el santo cura le dijo, a ver, ¿usted cuántas horas de oración ha hecho por ello? ¿Y cuántos ayunos? ¿Y cuánto tiempo se ha puesto el cilicio? ¿Y cuánto tiempo no sé qué? Claro, le dejó al otro lado. Es que se cree usted que las almas se ganan con una gran batalla. Hay una gran batalla para ganar un alma. Entre otras cosas porque el demonio está dando una gran batalla para que se pierda. El verano pasado expliqué en Radio María, que lo tienen ustedes a su disposición dentro de la página esa enticonfio.org. Hay un apartado allí donde se pone píldoras y están recogidas las explicaciones que hice el año pasado a Cartas del Diablo a su sobrino, que no sé si ustedes conocen ese libro, que es una joya de C.S. Lewis, donde dan 34 cartas de un tío diablo que se va a jubilar y a su sobrino diablo le da consejos de cómo hay que tentar al personal. Escrutopo a Urugario. Escrutopo es el tío diablo y Urugario es el sobrino. Y entonces, como el refrán dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues le da consejos de cómo tentar a la gente. Joder, es interesantísimo. Entonces, a ver, Satanás intenta robar las almas, intenta confundirnos, intenta siempre liar la comprensión de las cosas. Y obviamente hay una gran batalla para salvar las almas, ¿no? Y esa batalla pues requiere la oración, requiere la intercesión, apoyarnos en los medios de gracia, y ofrecerle al Señor la determinada determinación, que esta es una frase de Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación que vamos a dar la gran batalla por la santidad. Que la muerte nos descubra queriendo ser santos. Esa será que cuando llegue la muerte nos encuentre en la batalla por la santidad. Porque esa será la gran aportación que podemos hacer a la tarea misionera. La batalla de la propia santidad, que es lo que garantiza que tú verdaderamente estás queriendo servir a Jesucristo.